Buenas noches, mi nombre es María Alejandra Pimiento Sánchez. Los temas que me correspondieron fue Norma Internacional de Auditoría 560 y la Norma Internacional de Auditoría 580. El alcance de esta norma internacional de auditoría trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores al cierre en, en una auditoría de estados financieros. Los hechos posteriores al cierre, existen dos tipos de hechos que proporcionan evidencia sobre condiciones que existían en la fecha de los estados financieros, que son aquellos que proporcionan evidencia pues sobre las condiciones que existían en la fecha de los estados financieros. El segundo tipo son las condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros, que son aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. Los objetivos de esta norma internacional son, uno de ellos es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, y que requieran un ajuste de los estados financieros o su revelación en estos. El otro objetivo es reaccionar adecuadamente ante los hechos que lleguen a su conocimiento después de la fecha del informe de auditoría y que, de haber sido conocidos por el auditor, le podrían pues haber llevado a rectificar el informe. Definiciones. La fecha de los estados financieros es la fecha de cierre del último periodo cubierto por los estados financieros. El segundo es la fecha de aprobación de los estados financieros, que es la fecha en la que se ha preparado todos los documentos comprendidos en los estados financieros, incluyendo pues las notas explicativas. La fecha del informe de auditoría es la fecha puesta por el auditor al informe pues sobre los estados financieros. La fecha de publicación de los estados financieros es la fecha en que los estados financieros auditados y el informe de auditoría se ponen a disposición de terceros. Los hechos posteriores al cierre son hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, así como los hechos que llegan al conocimiento del auditor después de la fecha del informe de auditoría. Requerimientos. En estos requerimientos están los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, que permiten identificar todos los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la del informe de auditoría que requieran pues un ajuste de los estados financieros. El auditor tendrá en cuenta su valoración de riesgo al determinar la naturaleza y extensión de dichos procedimientos de auditoría, que incluirán lo siguiente: la obtención del conocimiento de cualquier procedimiento establecido por la dirección para poder garantizar que se identifiquen pues los hechos posteriores al cierre. La indagación ante la dirección y cuando proceda ante los responsables del gobierno de la entidad sobre si han ocurrido hechos posteriores al cierre que puedan afectar los estados financieros. La lectura de actas, si las hubiera, de las reuniones de los propietarios de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad celebrados con posterioridad a la fecha de los estados financieros. La lectura de los últimos estados financieros intermedios de la entidad posteriores al cierre, si los hubiera.
Los hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros, en estos hechos el auditor no tiene obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a los estados financieros después de la fecha del informe de auditoría. El auditor discutirá la cuestión con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad. También determinará si los estados financieros necesitan ser modificados. De ser así, el auditor indagará sobre el modo en que la dirección piensa tratar la cuestión en los estados financieros. Si no prohíben modificación de los estados financieros, el auditor puede limitar a la modificación los procedimientos de auditoría sobre los hechos posteriores al cierre. En estos casos, el auditor debe rectificar el informe de auditoría para incluir una fecha adicional en la cual una fecha adicional limitada a la citada, lo que quiere decir que los procedimientos del auditor sobre los hechos posteriores al cierre se limitan únicamente a la modificación de los estados financieros. El auditor también debe proporcionar a un informe de auditoría nuevo que contenga una declaración en un párrafo de énfasis con la cual haga saber que los procedimientos del auditor sobre los hechos posteriores los hechos posteriores al cierre. NIA 580. El alcance de esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que el auditor tiene en una auditoría de estados financieros, de obtener manifestaciones escritas de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad o de la empresa. Manifestaciones escritas como las manifestaciones escritas que constituyen evidencia de auditoría similar a las respuestas a indagaciones, proporcionan evidencia de auditoría necesaria por sí solas, no proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre ninguna de las cuestiones a las que se refiere. Los objetivos de esta norma internacional de auditoría es la obtención de las manifestaciones escritas de la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno de la entidad relativas a que consideren haber cumplido su responsabilidad en cuanto a la preparación de los estados financieros y la integridad de información proporcionada al auditor. Como segundo objetivo tiene fundamentar otra evidencia de auditoría que sea relevante para los estados financieros o para las afirmaciones concretas contenidas de los estados financieros mediante unas manifestaciones escritas cuando el auditor considere que es necesario o que lo requieran otra norma internacional de auditoría. Como tercer objetivo tiene responder de modo adecuado las manifestaciones escritas proporcionadas por la dirección y cuando proceda por los responsables del gobierno de la entidad. Definición está la manifestación escrita, que es un documento suscrito por el cual la dirección y proporcionado por el auditor con un propósito de confirmar determinadas materias o soportar otra evidencia de auditoría. En este contexto, digamos, las manifestaciones escritas no incluyen los estados financieros, las afirmaciones contenidas en ellos o en libros y registros en que se basen. Requerimientos.
En los requerimientos están los miembros de la dirección a los que se solicitan manifestaciones escritas, que es cuando el auditor debe solicitar manifestaciones escritas a los miembros de la dirección que tengan las responsabilidades adecuadas sobre los estados financieros y el conocimiento de las cuestiones que se traten. Están también las manifestaciones escritas sobre las responsabilidades de la dirección, que hay, digamos, en la preparación de los estados financieros. El auditor solicitará también a la dirección que proporciona manifestaciones escritas de que han cumplido con la responsabilidad de la preparación de dichos estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable, así como en la presentación fiel según lo expresado en los términos del encargo de auditoría. En la información proporcionada e integridad de las transacciones, el auditor solicitará a la dirección que proporcione manifestaciones escritas de que ha proporcionado al auditor toda la información y pues el acceso pertinente de conformidad con lo acordado. También de que todas las transacciones sean registradas y reflejadas en los estados financieros. Y por último, la descripción de las responsabilidades de la dirección en manifestaciones escritas, que es donde las responsabilidades que son las responsabilidades de la dirección se describen en las manifestaciones escritas en la forma en que dichas responsabilidades se describen en términos del encargo de auditoría. En otras manifestaciones escritas está el auditor determinará si es necesario obtener una o más manifestaciones escritas para fundamentar otra evidencia de auditoría que sea relevante para los estados financieros. En estas otras manifestaciones está la fecha de las manifestaciones escritas y periodos cubiertos que serán tan próximas como sea posible, pero no posterior a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros. También está la forma de las manifestaciones escritas, que estas adoptarán la forma de una carta de manifestaciones dirigida al auditor. No será necesario incluir en la carta de las manifestaciones escritas las cuestiones relevantes cubiertas por dichas declaraciones. En las dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas y las manifestaciones escritas solicitadas y no proporcionadas, encontramos si el auditor tiene reservas, es decir, o sea, si el auditor tiene reservas sobre la competencia e integridad, los valores éticos o diligencia o la diligencia de la dirección o sobre su compromiso con el cumplimiento de ellos, determinará el efecto que dichas reservas pueden tener sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas y sobre pues la evidencia de auditoría en general. Si las manifestaciones escritas son incongruentes con otra evidencia de auditoría, el auditor las aplicará. Aplicará pues los procedimientos de auditoría para intentar resolver dicha cuestión. Dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas. En estas dudas bueno, ya hablé sobre las dudas. Ahora, manifestaciones escritas solicitadas y no proporcionadas son las que, si la dirección no proporciona una o más manifestaciones escritas de las solicitadas, el auditor debe discutir la cuestión con la dirección, debe evaluar de nuevo la integridad de la dirección y evaluará también el efecto que esto pueda tener sobre pues la fiabilidad de las manifestaciones escritas. También adoptará las medidas adecuadas. En
en las manifestaciones escritas sobre responsabilidades con dirección, el auditor negará la opinión sobre los estados financieros cuando el auditor concluya que existen suficientes dudas sobre la integridad de las sobre la integridad de la dirección como para que las manifestaciones escritas no sean fiables. También el auditor denegará la opinión sobre los estados financieros cuando la dirección no facilite las manifestaciones escritas. Muchas gracias por su atención.